En varias ocasiones hemos hablado de los agujeros que nos dejó el gobierno de Luis Lacalle Pou, pero a medida que el nuevo gobierno va haciéndose cargo de los diferentes organismos y entes públicos, encontramos, varias sorpresitas. Que los agujeros son cráteres, son mucho más grandes de lo que habíamos imaginado. Y nos encontramos con bombas nucleares. La función del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, es la de tranquilizar a los mercados, a los inversionistas, a los organismos financieros internacionales. Por lo cual ha soltado frases como que sí, tenemos problemas, pero la situación es manejable y recibimos una economía sólida. Lo entendemos, es lo que un ministro de Economía tiene que hacer y decir. Lo que no me gustó para nada es que se desacreditaran las palabras del senador Daniel Casciani cuando nos cantó la justa al decir que habíamos recibido una bomba. Y de hecho fuimos nosotros en este mismo programa, unas horas antes que él, que utilizamos la misma expresión. Recuerdo que Líber Seregni nos reclamaba unidad de acción y Tabaré Vázquez decía: no se abandona a un compañero en medio del campo de batalla. Si para caerle bien a la oposición hay que entregar un compañero a las fieras, no cuenten conmigo. Pero tampoco dramaticemos las diferencias semánticas o de estilo, porque lo importante es que ahora todos manejamos la misma información y esa información es tajante. Hemos recibido un país en peores condiciones de aquellas que habíamos imaginado, en el peor de los escenarios. Ahora sabemos, y dicho por el propio ministro Gabriel Odone, que quiero reiterar, yo no le critico sus frases, hay que ponerse en su rol, ¿verdad?, para comprender lo que está haciendo. Pero dicho por él mismo, Luis Lacalle Pou nos dejó otro récord, de muchos récords nefastos que nos legó. Tenemos el déficit fiscal más alto de los últimos 35 años. No hay que olvidar que el Partido Nacional y sus aliados hicieron crudas y reiteradas críticas al gobierno frente amplista en 2019 justamente por el déficit fiscal y lo aumentaron. Y lo que es peor, el presupuesto de varios organismos del Estado ha quedado comprometido. Luis se pasó tirando la pelota para adelante, postergando para 2025 pagos que se tendrían que haber realizado por lo menos en 2024. La suma por ese concepto de los gastos o pagos atrasados suman 460 millones de dólares. Pero si a los gastos atrasados le sumamos los gastos comprometidos para 2025, tenemos la friolera de casi 1.000 millones de dólares, concretamente 972 millones de dólares. Claro, si se hubieran realizado esos pagos en tiempo y forma, el déficit fiscal se les hubiera disparado a 4% del Producto Interno Bruto. Son varios los ministerios y entes públicos que arrastran deudas atrasadas, entre otros el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que adeuda 160 millones de dólares. Está la Administración de los Servicios de Salud del Estado, o sea, ACE, que acumula 100 millones en pagos atrasados y 180 millones más por gastos comprometidos. En total, y solo por el lado de ACE, habrá que cubrir 280 millones de dólares. Estamos hablando en dólares. Es tremendo, ¿no? Pero ese agujero de 200 millones de dólares repercute negativamente en el presupuesto de ACE, porque concretamente se lleva el 20% de su presupuesto de 2025. O sea que todos los proyectos que se hubieran podido tener para ese sector, no va a ser fácil cumplirlos en su totalidad o en los tiempos que se habían planificado.
Por lo demás, y como ya dijimos, entre todos los organismos públicos y entre pagos atrasados y comprometidos, hay 972 millones de dólares. ¿Quién los va a cubrir? Yamandú, no Luis. Pero a esa cifra hay que sumarle que el gobierno de Luis Lacalle Pou le exigió el pago por adelantado a las empresas públicas, 74 millones de dólares. 30 millones, o sea que se dividen así, 30 millones se le cobró a ANCAP por el IMESI. Y en cuanto a la UTE, otros 30 millones de dólares, pero por el IRAE, y otros 14 por el impuesto al patrimonio. ¿Se acuerdan cuando Lacalle en la campaña electoral de 2019 dijo que sería un presidente que se haría cargo? Pues no se hizo cargo absolutamente de nada, jamás, jamás. Y ahí están los números, que no admiten una doble lectura. Los números no admiten discusión. Y este dato mata el relato de Arbeleche, de Alfi, de Lacalle Pou y de todos los que defienden al gobierno anterior. Y estos números dejan al desnudo también una cruda realidad. Durante los gobiernos del Frente Amplio, entre 2005 a 2019, el incremento de los salarios se concentró en las capas más desprotegidas o más débiles o más vulnerables de la sociedad. Los más infelices fueron los más privilegiados. Pero durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, y dejando de lado los años en que se perdió salario real con la excusa de la pandemia, que ya hemos explicado claramente en otra ocasión por qué fue una excusa, porque lo hubieran hecho igual, pero el incremento salarial se concentró en el 5% de los salarios más grandes, más beneficiados, más elevados. Esta situación va a obligar a prorrogar por el momento la intención de bajar el IVA en las compras o en los pagos con tarjeta de débito. Por lo menos momentáneamente, mientras se arregla este desastre. Yo entiendo que tenemos que mantener con la oposición, como dije, un clima de cordialidad. Sí, eso es bueno para el país, es bueno en todos los ámbitos de la vida, con aquel que piensa diferente. Intentar ser respetuoso, llevarte bien, en este caso ser políticamente correcto, pero tampoco la pavada. Al país hay que explicarle con bananitas y con manzanitas lo que es todo este desastre, lo que es la herencia que nos deja Luis Lacalle Pou. Aparte de lo que ya señalamos, Luis nos dejó de regalo una demanda por 600 millones de dólares que reclaman los inversores chilenos y canadienses de la empresa que maneja los contenedores en los muelles públicos del puerto de Montevideo. Tengo aquí una partecita para leerles. Según los demandantes, antes de continuar les voy a pedir un favor. Debajo del video van a ver una campanita. Es para que se les avise cada vez que vaya a comenzar palabras prohibidas. Eso es gratis, se suscriben y eso es gratis. Pero además hay otra flechita que dice compartir, porque de nada sirve que hablemos entre los que estamos convencidos. Hay que enviarle estos videos, los pueden recortar si lo desean, a todos sus contactos. Bien, acá se trata, esta batalla es una batalla cultural, ideológica. Se trata de transmitir información. Ahora, miren lo que denunciaron los inversores canadienses y chilenos. No sé si dije franceses por error en algún momento. Bien, un momentito. Ahí está. Según ellos, permiso, un traguito de café. Vos callate. Viene bravísimo el café colombiano. Me imagino, sí. ¿Dónde andábamos? ¿De qué estamos hablando? De la maravilla de la función clorofiliana, ¿no? Sí, vale. Bueno, miren, esto es serio. El gobierno anterior de Luis Lacalle Pou, aquí abro comillas porque estoy leyendo parte de la demanda, violó los tratados de protección de inversiones suscritos con Chile y Canadá al adoptar una serie de medidas que impiden a Montecón
transferir y almacenar contenedores en los muelles públicos del puerto de Montevideo y desconocen el régimen legal de libre competencia aplicable a estas actividades, cierro comillas. Pero según ellos, además, enviaron varias comunicaciones al gobierno anterior y ni siquiera le respondieron. Entonces, bienvenido Yamandú, te recibimos con esta demanda. La culpa es del anterior, que quede claro. Y no se va a hacer cargo, Luis, se va a hacer cargo Yamandú. Por su parte, el grupo, seguimos abriendo el cajón para ver la herencia, ¿no? El grupo Vía Central, responsable de la construcción y operación de las redes viales del ferrocarril central, inició un proceso de arbitraje contra el Estado. Recuerden lo que dijo Yamandú con mucho acierto, y ya lo mencioné en el programa pasado. Cuando un presidente firma, firma el Estado, no un gobierno que está de paso. Pero se inició un proceso contra Uruguay debido al incumplimiento de Luis Lacalle Pou de los compromisos asumidos con este consorcio en el proyecto de la inversión o en un proyecto de inversión público-privada. El Estado uruguayo, léase el gobierno anterior, no cumplió con los pagos por los servicios prestados desde el 24 de diciembre de 2024 hasta que entregó la banda presidencial, dejando al proyecto en una situación financiera crítica. Y la deuda reclamada, vayan sumando, son otros 160 millones de dólares. Encima, hoy estamos más endeudados que en 2019, en 10 puntos porcentuales más del Producto Interno Bruto. Y díganme, ¿en qué benefició ese incremento de la deuda pública al Uruguay? ¿Dónde y cuándo se vieron los beneficios? Y no es todo. Miren lo que publicó el senador Daniel Casciani en su cuenta de X. Otra de las bombas dejadas por el anterior gobierno, esto lo dice Casciani, dejamos a ANCAP con 150 millones en caja de dólares, en caja en 2019, y lo devolvieron con 130 millones de dólares de déficit en 2024. Lo voy a repetir lentamente como si le hablara a un niño de 5 años, si me permiten. Dejamos a ANCAP en 2019 con 150 millones de dólares en caja. El gobierno blanco devolvió a ANCAP con 130 millones de dólares de déficit en 2024, casi 300 millones de dólares menos. No solo no invirtieron, sino que además desfinanciaron la empresa de todos los uruguayos. Esto lo dijo, y suscribo, Daniel Casciani. Toma agüita, toma. Pero también integran la herencia dejada por Luis Lacalle Pou, el récord histórico de personas que viven en la calle. Se manejan diferentes cifras, yo tengo que en todo el país son 8.000 y solo en Montevideo son 6.000. Y eso no es culpa de la Intendencia, es culpa del gobierno o responsabilidad del gobierno central. Nos dejó como herencia el aumento de la pobreza infantil. Esta es una cifra que yo suelo repetir para que a la gente se le grabe. En 2019 la pobreza infantil, que venía de un 60%, quedó en 16.4%. Tras 5 años de lacallato, quedó en 20.1%. Nos deja de herencia la situación bastante complicada de las mutualistas. Récord histórico de presos. Uno dirá, está bien, si delinquieron está bien que vayan presos, sí, pero hay un problema, el hacinamiento, y solucionarlo va a costar otros tantos millones de dólares, pero además récord histórico de homicidios y suicidios en los penales. Y nos dejó también centenares de militantes del Partido Nacional que entraron por política a dedo a la administración pública y los presupuestaron. Y ahora nosotros vamos a tener que gastar todos los años millones de dólares, borro lo de centenares, pero son millones de dólares, para mantenerlos. Y Luis nos dejó otro récord histórico. Tendría que estar en el libro de los récords Guinness, igual que yo. Mucha gente no sabe que estoy en el libro de los récords Guinness, pero igual. Nos dejó el récord histórico de demandas contra el Estado por reclamo de medicamentos y tratamientos. En 2016 eran 100. En 2024, 2.027 demandas. Pero ¿quién va a tener que enfrentar las consecuencias? No Luis, será Yamandú.
Y ya hablando del cambio chico, el gobierno de Luis Lacalle Pou le quedó debiendo a la Intendencia de Montevideo 25 millones de dólares. Y podría seguir toda la noche tirando cifras y mencionando uno por uno los agujeros y las bombas que nos dejó Luis Lacalle Pou. Su administración fue algo realmente nefasto y plagado de hechos de corrupción. No sé si se entendió, lo traduzco del cantonés al criollo, plagado de hechos de corrupción. De todas formas, por fortuna ahora el país está en buenas manos. Y como recordó la senadora Betiana Díaz, voy a ver si le invito un día de esto, me gusta mucho su estilo, el Frente Amplio logró reducir la pobreza entre 2005 y 2019 del 40% al 8% y multiplicó por 5 el Producto Interno Bruto. Vamos a tener que remarla y duro, pero tranquilos, vamos a salir adelante. Estoy absolutamente convencido. Porque si logramos sacar, el Frente Amplio logró sacar al país adelante, luego de lo que nos dejaron en 2005, bueno, ahora también se podrá. Solo que habrá que tener un poquitito de paciencia. Yo sé que todas estas palabras molestan, y molestan por algo muy sencillo. Noticia es algo que alguien en alguna parte, por algún motivo, no quiere que se sepa. Mi nombre es Enrique Ortega Salinas, y junto con Germán Ávila, que es el mandamás en las sombras, que está del otro lado, iniciamos esto que hemos dado en llamar Palabras Prohibidas. De esta cultura, de esta figura de la resistencia antifascista. Todo. Bueno, nuevamente como cada semana les saludo aquí desde atrás del cristal. Primero que todo quiero enviarles saludos, un abrazo fuerte a José Carlos Beltramini, que ha seguido en contacto con nosotros y sus aportes son tremendamente valiosos, pero también quiero saludar a Julio, a Juana, a Miriam, a Soledad, a Jorge y bueno, una cantidad de gente que comenta y cuyos comentarios de verdad que son un impulso para seguir haciendo esta sección y para seguir haciendo este programa, que lo hacemos así, con esfuerzo, con más ganas que recursos realmente. Así que adelante y ojalá que ustedes nos ayuden dando like, compartiendo, ayudando a que esta iniciativa se difunda. De otro lado, si ustedes se acuerdan, yo la semana pasada les había dicho que a ver si encontrábamos entre todos un nombre para esta sección. Jorge Zunino me dice que él sugiere como nombre Músicas y Letras de la Historia de los Pueblos. Bueno, Jorge, el nombre está espectacular, pero está muy largo. Así que yo nos invito, a mí, a ti y a todos los que nos escuchan y que quieran participar. Vamos trabajando el nombre, vamos avanzando a ver, nadie nos está apurando. A ver si encontramos un nombre un poco más corto que nos ayude a identificar esta sección. Mientras tanto, les cuento que vamos a dar un salto. La semana pasada estuvimos hablando de Nicaragua, pero esta vez vamos a darle salto al Atlántico y nos vamos para Grecia. Y nos vamos para la Grecia de los años 60, donde
gobernaba, si le podemos decir así, el rey Constantino, quien, como tantas otras monarquías en Europa, después de la Revolución Francesa, se había instaurado un sistema de monarquía constitucional, monarquía parlamentaria, de monarquía que abría espacios de participación a la población para elegir figuras como primeros ministros o presidentes. En este caso era Constantino el rey, y en 1964-63 estaba como presidente Georgios, ustedes me disculparán por supuesto mi pronunciación del griego, Georgios Papandreou, quien era un líder bastante carismático de una izquierda bastante proclive, digamos, a la definición teórica del socialismo, razón por la cual no era de los afectos de Constantino II, por supuesto. De tal forma que, ante la presión ejercida por Constantino, Papandreou tuvo que renunciar en 1965, generando un periodo de unos 2 años de una inestabilidad muy grande en el que no había forma como de mantener un interinato que le permitiera dar estabilidad al país, pero principalmente bajo la idea de que en las elecciones de mayo del año 67 lo más seguro es que Papandreou iba a volver a ganar. Ante esto se había generado todo un movimiento, principalmente desde los sectores más atrasados, partiendo desde el rey hasta el fascismo puro. Es por eso que el 21 de abril de 1967 un grupo de coroneles derroca al gobierno interino y retiene a la familia real, instaurando un gobierno de facto que duró hasta 1974. Hay un dato curioso, y es que desde los Estados Unidos sí estaban esperando un golpe de Estado, pero estaban esperando un golpe de Estado desarrollado por generales y a instancias de Constantino II, por razón por la cual como que se tardan un poco en reaccionar y darse cuenta que realmente había ocurrido un golpe de Estado, pero que no era el golpe de Estado que ellos estaban esperando, sino otro. Golpe de Estado que de hecho fue bastante más fascista de lo que tenían en principio presupuestado. De esta forma, como les decía anteriormente, se instaura un gobierno terriblemente fascista que empieza con mano de hierro a perseguir a cualquier expresión democrática, progresista. Ni siquiera vamos a decir que se permitía algo parecido al liberalismo. Era bastante nacionalista y bastante fascista. Pero este movimiento, aunque tuvo un apoyo al principio a partir de la idea de que ustedes recordarán que es la intención parar el comunismo y el avance del comunismo y todo esto que tiene que ver con agitar esos cucos, perdió muchísimo apoyo. Perdió tanto apoyo que en 1974, como tantos otros regímenes fascistas, vio en la posibilidad de declarar una guerra o de por lo menos generar un conflicto armado con un agente externo, como la posibilidad de ampliar sus apoyos y de reencaucharse a nivel interno, digamos, generando un movimiento nacionalista. Pero le salió mal porque el objetivo fue la isla de Chipre, que esperaban anexar a Grecia, pero que no contaban con el detalle que en el momento en el que Grecia hizo este movimiento, Turquía se puso las pilas y también lo hizo, es decir, también desplegaron tropas hacia la isla de Chipre y la isla de Chipre se dividió en 2. Esto debilitó muchísimo más la posición que ya tenían los coroneles, que eran esa junta militar que gobernaba desde 1967 en Grecia, y empieza a debilitarse hasta que finalmente pierde el poder y se restaura algo que no podríamos llamar la democracia, porque pues, si tenemos un rey de por medio, finalmente no sería una democracia en pleno, pero sí por lo menos un espacio de gobierno mucho más parecido al que había antes del golpe de Estado de los coroneles. En todo este marco surge una figura femenina de una artista completa, que fue cantante, fue actriz, de hecho fue nominada a los premios Oscar, ganó Cannes, es decir, fue una figura muy prominente de la cultura llamada María Amelia Mercury, que hay que decir también como dato curioso que es su apellido, y es esta figura la que inspira al joven Farrokh Bulsara, quien conoceríamos después como Freddie Mercury, para llevar ese apellido. Esta mujer, al momento del golpe de Estado, se exilia y desde su exilio se encarga de llevar adelante, a partir del movimiento cultural, una feroz resistencia a la dictadura de los coroneles en Grecia. Se convirtió en una figura internacional de un enorme peso desde lo político y desde lo cultural. Tanto es así que en 1969, y no siendo la única ocasión en que esto ocurre, atentan contra su vida por medio de una bomba que ponen en lo que sería el lugar donde ella se iba a sentar en un evento en Ginebra. Afortunadamente, la bomba, por azares de la vida, es descubierta y detonada de manera controlada.
Al caer la dictadura, Melina regresa a Grecia y ocupa el cargo de ministra de Cultura, siendo la primera mujer que ocupa este cargo, pero no solamente eso, siendo la que lo ocupa durante más años. Y es bajo su dirección como ministra de Cultura que Grecia logra como ese nombre, y Atenas específicamente como la capital de la cultura en Europa. Así que ella se convirtió en un referente absoluto de la cultura, pero de la cultura también y desde la resistencia, principalmente haciendo de estas dos cosas una sola: el canto, la danza, el teatro, el cine, como una expresión de resistencia. Y es a ella a quien en el año de 1975 un joven cantante llamado Camilo Sesto le dedica una canción, escribe y dedica una canción que fue publicada ese año, 1975, en el long play Amor Libre, llamada Melina, que inicia, como ustedes podrán escuchar, con este ritmo llamado sirtaki, que es un ritmo tradicional griego y cuya letra relata el retorno de esta cultura, de esta figura de la resistencia antifascista a nivel internacional. Así que para esta semana yo me despido desde aquí, desde atrás del cristal, y les dejo con Camilo Sesto, el álbum 1975 Amor Libre y la canción Melina. Chao, chao. Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto, Melina. Alza tus manos hacia Dios, que Él escuche tu voz. Has vuelto, Melina. Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. La huella de tu canto echó raíces, Melina. Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina. Tu vida y tu razón es tu país, donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es canto. Has vuelto, Melina. Alza tus manos hacia Dios, que Él escuche tu voz. Has vuelto, Melina. Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor. Me asombraste, Germán, no tenía ni idea de a qué hacía referencia esa canción. No sé, creo que en el Uruguay nadie lo sabía. Exactamente, para eso he venido yo. Qué bueno, qué bueno. La verdad que me encantó este informe, como los anteriores, ¿verdad? Asombrado me quedé. Y con esto, bueno, Camilo Sesto subió unos cuantos escalones en mi estima. A propósito, aprovecho a decirte que causó mucha repercusión, tuvo mucha repercusión esa especie de homenaje improvisado que le hicimos a Joaquín Sabina. Pero algunas personas que nos siguen, con todo su derecho, dijeron que no le gustaba, pero resulta que no criticaban la calidad de su música ni de sus letras, sino el hecho de que él hizo críticas a la izquierda latinoamericana cuando toda la vida se había manifestado para ese lado, les hinchaba, ¿verdad? Ahora, y otras personas le criticaban que hacía apología de la droga y el alcohol. Bueno, vamos por partes. Nos dio tantas cosas buenas Joaquín Sabina, desde el arte, que hasta uno puede ser un poco flexible y comprender que desde el error haya manifestado esas opiniones sobre la izquierda latinoamericana, que también hay que ver, porque son realidades diferentes las de cada país.
Cuba no tiene nada que ver con Venezuela, Venezuela no tiene nada que ver con Nicaragua, Nicaragua no tiene nada que ver con Uruguay, en fin, ni con los movimientos de Bolivia o la izquierda chilena, que no es exactamente izquierda. Digamos que bajo el rótulo de izquierda hay 50 interpretaciones diferentes, ¿no? Pero nos dio tantas cosas buenas. Pero si nos ponemos demasiado exquisitos, entonces no podríamos disfrutar la genialidad de un Luis Landricina, el mejor contador de cuentos yo diría que del mundo, porque no he podido nunca encontrar a alguien con esa estatura artística en ese rubro. Y podríamos decir, no, pero él nunca se la jugó políticamente, entonces no me gusta. No, para. Y en cuanto a lo de apología del alcohol y la droga, debo señalar que hace unos años, y esto mucha gente no lo sabe, él se sometió a una terapia de rehabilitación. Y lejos de hacer apología, llegó a escribir letras incluso en contra de la drogadicción. Ahora es demasiado tarde, princesa, les recomiendo escucharla. Pero y él mismo hizo una confesión pública, una autocrítica. Pero si fuera por eso, entonces no podríamos escuchar ninguna canción de Horacio Guaraní, que si había alguien más enamorado del vino que Horacio Guaraní, no sé, no lo conozco. En cuanto al cigarrillo, bueno, el maldito cigarrillo se nos llevó puestos a Sandro y a Leonardo Fabio. ¿Y no podríamos disfrutar entonces de Fuiste mía un verano, por ejemplo? Bueno. Sí, cuéntame. Amelina Mercury. Ella murió por cáncer de pulmón por el cigarrillo. Oh, es que en aquella época estaba de moda cantar con el cigarrillo en la mano. Yo no me acuerdo si la Piaf también, no estoy seguro, ¿sí? Pero creo que haber visto una foto de ella con el cigarrillo reflejaba la liberación, y más en el caso de una mujer. Pero respecto a esto también yo quisiera aportarte lo siguiente, Enrique. Hay una cosa muy compleja que tiene que ver justamente con este tema de a qué cosas se le canta y cuáles son los límites entre el artista y la obra. Hay toda una discusión alrededor de eso, que nos dicen, bueno, yo a una persona como tal, por determinadas características, no lo podría seguir. Yo estoy conflictuado con varios artistas en este momento, y principalmente se lo comentaba a mi amiga Luciana Vigliante, que en este momento nos acompaña y está acá con nosotros. Hola. Junto conmigo aquí atrás del cristal. Ella es la productora, gran periodista, productora y comunicadora, productora del programa Pasaron Cosas en la Mañana. Yo le contaba a ella que tengo, por ejemplo, un debate muy fuerte conmigo mismo respecto a un artista que se llama Matisiahu, que es un cantante de música reggae, que a mí me gusta mucho ese ritmo, y el loco es abiertamente sionista y ha manifestado abiertamente su apoyo a lo que está ocurriendo, a ese horror, que ya ni siquiera la palabra genocidio cabe, a ese horror que ocurre allá, y me es muy difícil. Yo, digamos, de alguna forma me he apartado de él justamente por eso, pero hay una cosa muy compleja. Pero respecto a las drogas también hay un tema que tal vez algún día lo tratemos si se da la oportunidad, y es que, estemos de acuerdo o no, la creación artística parte de las pasiones y parte además también de lo que siente el artista respecto a su vida misma. Uh-huh. Y si nos vamos a ver la cantidad de hecho, yo les quisiera proponer a quienes nos escuchan que revisen mucha de la música que sienten cercana y que les gusta. Mucha de esa música no fue compuesta hacia una pareja, fue compuesta hacia la adicción a las drogas. Y es una cosa que es un hecho, por ejemplo. Luego la veremos, tal vez la traigamos acá. Hay una canción que se llama Se dejaba llevar, que la canta el grupo Ketama, que es una canción bellísima, es una balada preciosa. Se llama así, Se dejaba llevar, que es una canción de... el compositor es Antonio... se me escapa ahora el nombre de este loco. Es una canción hermosísima y es compuesta a su adicción a la heroína. Entonces hay una cantidad de cosas atrás de eso que son tal vez... interesante que las veamos como con otro, por lo menos con una mente más abierta hacia la creación artística. Uh-huh. Claro, por ejemplo, mira, yo tengo una cuestión hasta de piel con Cristian Castro. O sea, realmente me repele como ser humano. Bien, me parece, no sé, creo que decirle, no quiero caer en descalificativos, ¿no? Ahora, tengo que reconocer que tiene una voz espectacular. Sin embargo, no me gusta ninguna de sus canciones, y menos la tontería esta de Azul y no sé qué más, pero por una cuestión de gustos, o sea, no mezclo, no porque él me caiga mal,
es que me cae mal o no me gustan sus canciones, ¿no? Alejandro Montaner, que canta muy bien, que metió 2 temas buenos en toda su vida y se hizo famoso y se descansó en ello, pero es tan fascista, igual que Miguel Bosé, ¿bien? Ahora, Miguel Bosé, que es fanático, admirador de la violenta oposición venezolana, pero yo he disfrutado mucho algunas de sus canciones. También es otro que metió 2 o 3 y se quedó a dormir en los laureles, ¿no? Pero digo, trato de separar los tantos, ¿no? Porque si no, nos quedamos sin escuchar absolutamente nada. No sé si tenías algo más para agregar sobre esto. Sí, solamente una cosa. Y Miguel Bosé se volvió lo que se volvió porque él se formó y se crió en medio de un ambiente intelectual en el que uno de sus principales, de alguna forma, padrinos intelectuales no fue nadie más ni nadie menos que Pablo Ruiz Picasso. Entonces, él no, digamos, a diferencia de otros músicos que se formaron en el ambiente, en un ambiente muy reaccionario, Miguel Bosé no. De hecho, hay una parte que está vinculada a la historia de Melina Mercury con parte de la familia Bosé, que es, de hecho, ese vínculo de la familia Bosé con Melina Mercury la que acerca su historia a Camilo VI, por la que compone la canción. ¡Wow! Hoy sí que me has sorprendido, ¿no? Quédate por ahí y comencemos a comentar, más tú que yo, los tweets de la semana, ¿sí? Esta vez quizá participo un poquitito más. Bueno, empecemos con los tweets de la semana y empecemos con este que va para ahí. Uf. Eduardo Preve nos dice, voy a ponerlos en pantalla completa a ver si los alcanzo a ver, porque también yo ya no veo muy bien. Te dejo tu micro abierto, Enrique. Sí. Bien, Eduardo Preve nos dice, comisiones, es como el título de su tweet. Pablo Carrasco cobró 34.019.943 pesos en comisiones por conexión ganadera. Ana... Bueno, es imposible el apellido, no te preocupes. Sí, no, a mí me van a disculpar porque no tengo manera de pronunciarlo correctamente. Ana Eudi... Bueno. Leudico. La esposa de Pablo Carrasco, me dice Luciana acá. Claro. 3.832.314 pesos de utilidades de conexión ganadera. Gustavo Vaso percibió 33.600.000 en comisiones por conexión ganadera y su esposa, Daniela Cabral, cobró 3.832.314. ¿Qué serán detalles que estará divulgando el amigo Eduardo Preve en su programa La Tapadita? Luego... No, pero abajo, volvé a la imagen, por favor. A ver, porque hay un remate sí, de Josema. Sí, es verdad. De José Manfredi, yo dije José Manfredini nos dice, Carrasco cobró más que Vaso y dicen que no sabía nada. Nosotros en este momento estamos en horario de protección al menor. A ver, debatamos sobre eso, Enrique. Estamos en horario de protección al menor. A mí me encanta elegir los tweets para hacerte sufrir. Putas. Y en teoría yo no podría decir eso. Claro, bueno, pero la culpa es de José, no te preocupes. No seas así, José. Mira no, pero mira qué interesante. Decir palabrotas. Qué interesante. Carrasco cobró más que Vaso, que se suicidó. Perdón, que se accidentó y murió. Creo que me traicionó el subconsciente al decir que se suicidó. No, pero creo que hay unas investigaciones que dan Sí, hay fuertes indicios de que él habría cambiado la vida de sus hijos, mejor dicho, su propia vida por la vida de sus hijos, de hijas, ante un narco en definitiva, ¿no? Parece que tenía dinero de él. Bueno, eso está en investigación. Y el hecho es que Carrasco cobraba más que Vaso. Y dice que él no sabía nada de las cuentas, cómo se llevaban. Y no mames. Pasa que es difícil, ¿no? O sea, uno se confunde. Sí, por supuesto. Por ejemplo, si yo recibiera 33 millones de pesos en mi cuenta, ni me doy cuenta. Sí, claro, por supuesto. Ni me doy cuenta. O sea, no te afecta. ¿Estaban ahí antes? No. O capaz que sí, no me acuerdo. Bueno. El hecho, ¿sabes qué? En estos días, creo que hoy se va a definir si va preso con prisión efectiva o no. La Fiscalía va a pedir que sea, lo va a imputar y va a pedir prisión preventiva, no domiciliaria.
La paradoja es que los penales están llenos de gente pobre que ante el menor delito van directo para un calabozo. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto mandar a la cárcel a una persona millonaria? Sí. ¿Por qué nos es cuesta verdad. tanto en este país hacerle un juicio a un expresidente, un juicio político? Bueno, sabemos que los votos no van a estar y sería martirizarlo también, ¿no? Perdón, martirizarlo no de mortificar, sino de convertirlo en mártir. En un mártir. Que esa es otra de Exactamente. las cosas que me reclaman nuestros seguidores. Bien, seguimos. Sigamos. Ahora vamos aquí con Víctor Basaldela. Está causándome dificultad los apellidos hoy. Estoy ya quedando. No, pero lo dijiste bien, lo dijiste bien. La justicia archivó el caso Layera, pero al Partido Nacional, que no reconoce a la justicia, eso no le importa y rompe un pacto de caballeros hecho hace unos días. El Partido Nacional se transforma cada día más en un peligro para el funcionamiento democrático. Hay que recordar que apoyaron todos los golpes. Esto respecto a un titular de noticias que dice: Beni Layera, Partido Nacional reafirma rechazo y colorados analizan votarla. El Frente Amplio avisa que puede caer acuerdo de cargos. Sí, aún no me ha llegado la noticia de qué fue lo que se resolvió en el Parlamento, pero hoy ¿se votó? Se votó. Sí, porque el Partido Colorado lo votó y el Partido Nacional. Acá estamos con Luciana que nos está anoticiando. No, pero ya con los votos del Partido Colorado ya se alcanzaban los Bueno, entonces los eso votos. alcanzaría a cubrir los que se precisaban para la venia. Yo conocí a Mario Layera cuando él tenía 20 y pocos años, luego dejé de verlo por varias décadas, y discutía sobre este tema con Jorge Bonica, el periodista del semanario El Bocón, pero una discusión respetuosa, él siempre me tuvo respeto y yo también. El hecho es que él tiene una opinión muy negativa de Layera y yo le dije, mira, yo qué sé, con la información que yo manejo siempre lo tuve por un tipo correcto. Es obvio que Moravito, con el cambio chico del bolsillo, se compró algunos milicos de abajo, ¿no? Y Sí. quizá algún oficial de policía, no le pongo dudas, pero que esto llegara hasta Layera, yo qué sé, necesito pruebas concretas para... Sí, dime. Hay una entrevista muy interesante que le hicimos en el naciente Caras y Caretas TV de antes de la pandemia, Ajá. cuando andábamos todavía con las cámaras y las luces al hombro haciendo entrevistas con Leandro Grille y bajo la dirección de Florencia Palleiro. Cuando Hubo una Layera era entrevista que director se le nacional hizo- de policía. Él era el director, sí. Se le hizo una entrevista como director de policía. Es una entrevista muy interesante. Hay que buscarla en el archivo de Caras y Caretas TV en el canal de YouTube porque es una entrevista muy interesante. Se la hicimos ahí en su oficina. Te quiero comentar un pequeño detalle sobre Mario Layera. Él se recibió, si no me equivoco, entre 1980 y... creo que en el 83. En 1983 se recibió. Todavía gobernaba el país la dictadura blanquicolorada militar. ¿Bien? Había una formación ideológica de derecha. Y sin embargo, tú lo ves a él reclamando por los derechos humanos. O sea, de todos los de su tanda, fue uno de los poquititos, contados con los dedos de una mano, que no fue mejor dicho, sí, está bien, que no fue víctima del lavado de cerebro colectivo que le practicaron a toda su tanda. Y mira que era difícil sustraerse, porque allí estaban en régimen permanente durante 3 años, 24 horas por día, con clases de mañana, tarde y noche, todo a favor del fascismo y la ultraderecha y en contra de la izquierda. Y este loco, cuando te digo que la entrevista es interesante, es justamente por eso, porque cuando tú lo escuchas a él, él tiene una visión siendo el jefe máximo de la policía en ese momento. Siendo esa entrevista en su oficina, el loco plantea una perspectiva en la que dice a la gente hay que resolverle el entorno por arriba del castigo. Eso es una perspectiva que se necesita tener 3 o 4 pasos adelante en la cabeza en términos de pensarse la seguridad para plantearla siendo director de policía. Cuando yo lo escuché, yo quedé, porque yo además estaba recién llegado al país, hacía poco estaba, que el director de policía de un país dijera una cosa como esas, para mí era una cosa... Y que no es político, que es un oficial de carrera. Además, Y llegó a decir que si seguíamos recortando derechos, lo que terminaríamos recortando sería la democracia o algo por el estilo. De hecho, él lanzó unas 2 o 3 casi que premoniciones en esa entrevista. Me respecto a lo que acuerdo, ocurriría. ahora me acuerdo la entrevista, que si seguíamos por este camino nos íbamos a convertir en un Salvador
creo que lo dijo ahí. Por ahí. No sé si exactamente en esa entrevista, pero por lo menos tenía esa perspectiva. Sí, sí, sí. Luciana me dice que aquí me acaba de mostrar la noticia que Bordaberry, el senador Bordaberry, fue el primero en tomar la palabra por la oposición y dijo que honrarían su palabra al votar las venias propuestas por el gobierno, aunque señaló, abro comillas, que en algunos casos es más difícil cumplir con la palabra empeñada, Bordaberry. Sí, o sea, él sigue atacando a la Yera, pero dice que, en fin. Que cumple. Pero cargos son los cargos. O sea, el hecho es que si no votaban a la Yera no salían los cargos para el Partido Colorado. Por y favor. por los cargos baila el mono. Seguimos. Bueno, sigamos. Vamos con el que sigue. El payaso jacobino nos dice: imagino nuestro extraordinario periodismo yendo a pedirle explicaciones a la calle, Delgado y Azucena Arbeleche por los 970 palos verdes sin pagar y exigiéndoles autocrítica. Bueno. Ya encargamos una silla para enviar a tu domicilio. Sí. Me encanta. Hay que esperar sentado. El payaso jacobino. Siempre tiene esa mordacidad y esos mensajes interesantes en Twitter. Sí. Bien, sigamos. Dice Célica Márquez: ¿en serio hablan de una jarrita? Es un interrogante, lo leo mal. ¿En serio hablan de una jarrita? Carolina es cable submarino, fibra óptica del hogar, data center, Google en Canelones, Antel Arena, ciclovía en la principal avenida 18 de julio, multifuncional balcón del cerro, espacio modelo, mayor parque público techado de la región, el plan ABC y podría seguir. Carolina Cosa es la mujer política con mayor trayectoria gubernamental, directora en la Intendencia Municipal de Montevideo, que si no estoy mal ahora ya es Intendencia Departamental de Montevideo, presidenta de Antel, ministra de Industria y Energía, electa 2 veces senadora de la República. Bueno, ¿qué decir? O sea, creo que con lo que Está todo dicho. con lo que dice Célica ya más que dicho quedó todo. Uh-huh. Nuestro amigo Federico Fasano, quien alguna vez estuvo aquí compartiendo set con Enrique. Alguien los calificó de pillos, pero después de generar el mayor déficit fiscal desde la caída de la dictadura, ocultando bajo la alfombra deudas sin pagar y cobranzas adelantadas para engañar a la población, creo que el vocablo pillos es anticuado. Si a eso le agregamos que apelaron a la mayor deuda externa conocida en democracia, la trampa quedó consumada. Lo que sí espero es que la elogiada Azucena Arbeleche no haya sido cómplice de este engaño y pensar que ganaron porque juraron que iban a bajar el déficit fiscal y la inseguridad. ¡Qué desfalco ético! Bueno, sí. Sí, también. Una acotación, Germán, que no sé si lo dije. Esos millones de dólares que cobraron por adelantado a las empresas públicas, que los tendrían que haber pagado en 2025, son millones de dólares que este gobierno no va a poder cobrar en 2025. Bien, era una acotación. ¿Te queda algún otro? Sí, me quedan 3. Seguimos. Nuestro amigo Gandini. Amigazo. A Gandini no lo votó nadie, quedó afuera del Parlamento, pero igual sigue prendido de la teta del Estado. Los blancos lograron meterlo de director en la Agencia Nacional de Puertos o Administración Nacional de Puertos. Administración Nacional de Puertos. Bruto sueldo por 5 años para que se rasque el higo tranquilo. Bueno. A 2 manos. En este programa hay algo que nunca vamos a hacer. Si bien nosotros estamos definidos ideológicamente, pero es ser condescendientes. Si esto se llega a concretar, bueno, tienen que saber desde ya que esta noticia provocó mucho desaliento en la militancia frente amplista. No nos gusta un carajo que se haya aceptado esto. En el programa anterior decíamos que el gobierno se tenía que reservar el derecho de admisión. No sé si ya está ratificado, pero es una noticia lamentable. Lamentable que este sujeto esté en un cargo de esa naturaleza aceptado por el Frente Amplio. Es una vergüenza. En fin, pasemos al otro porque estoy calentándome solo. Ya, se calentó Enrique. Vamos, tómate un cafecito de caña. Dice Diego Martini Lemos: Julio Medina, propietario de la empresa Bucles, que despidió a 17 trabajadores y no les pagó indemnización, se tira a alcalde de Juan Lacase por el Partido Nacional, informó La Diaria. También es dueño de emprendimientos que funcionan en el departamento de Colonia, como el parque acuático Aquapark y la reserva
la reserva Queraiboti, entre otros. Bueno, grave. Yo digo, pero ¿y dónde está la sorpresa de que alguien así sea candidato por el Partido Nacional? No da ni para comentarlo. Sí, es ¿Dónde verdad. está la noticia? ¿Dónde está la sorpresa? ¿Dónde está lo inesperado, lo escandaloso? En fin. Lo inesperado y lo escandaloso puede estar en que sea electo, Enrique. Hay que esperar. Bueno, Hay que esperar. como Besosi, Exactamente. en Tal fin. cual. Como que allá en Artigas Dos Santos sea colocada como directora general de la Intendencia. Si el hecho escandaloso sería que ganara el Partido Nacional en Artigas, en Durazno, Bueno. yo qué sé, en Soriano. Después de mayo charlamos. Sí. A ver qué pasó. Yo no Vamos soy con el muy que sigue. optimista. Vale. Colapinto. Este tema a mí sí que me encabronó, loco. Sí, a mí Colapinto, en vez de meterte con Uruguay, anda los miércoles a la plaza a defender a tus viejos. Cagón. Dicho así con vehemencia. Y lo que pasa es que esta situación yo tendría que comentarla sin decir groserías y no puedo. también. La verdad Ahora, yo no nací en el Uruguay, pero esta es mi casa, esta es mi familia, esta es mi gente. Llevo ya casi 10 años aquí y lo que, digamos, el cariño que yo le profeso al Uruguay es enorme. Pero además un tipo de expresiones como esas yo no las acepto que las digan de Uruguay, ni de Paraguay, ni de Brasil, ni de Mozambique, ni de Argentina, y de ninguna parte, loco. O sea, ese tipo de afirmaciones con ese nivel De soberbia y arrogancia. soberbia, con esa manifestación clara, expresa y brutal de ignorancia cultural, de desprecio por la identidad cultural de otras personas que pueden estar lejos, identificarse más o menos con ellas. A mí me parece una cosa absolutamente deleznable desde todo punto de vista en términos humanos. Hablar así de cualquier país, de cualquier lugar, de cualquier colectivo de gente, de personas que por azares de la vida, le podríamos decir así, se encuentran enmarcadas en determinado territorio, me parece una de las cosas más bajas que hay. Honestamente, y lo digo con todo respeto, y ojalá estas palabras, lo dudo, pero ojalá le lleguen. Hay que culturizarse, hay que leer, hay que salir del tupper en el que se vive y hay que ver alrededor suyo y verá que seguramente va a encontrar la dimensión de la estupidez que dijo. Le cayó una tormenta de crítica. Yo no opino, porque si vos tenías dificultad para decirlo de manera tan elegante como lo hiciste, para mí es imposible. O sea, en fin. Es el último, ¿verdad? No. A ver. Ah, no, sí. Bien. Era este. Bueno, vamos directamente Directo, de una a vez. esto que está ocurriendo en Palestina. Bueno, miren. Poné de nuevo el video cuando termine, porque lo que van a ver volando por el aire... Está en loop. ¿Cómo? Está en loop. ¿Qué es eso? Se vuelve a ver, vuelve a empezar. Ahí Bien. está repitiéndose. Eso que cae ahí es una persona, ¿ya? Y en algunos casos se han visto pedazos de niñas y de niños. ¿Duele? Sí, es que mira, ahí va la persona, lo que está más alto, otra Eso es un y horror. otra. Es un horror absoluto. Esto no... Pero fue en estos días y durante el alto el fuego, ¿eh? Durante el alto el fuego que Israel violó nuevamente. Lo único que yo digo respecto a eso, Enrique, es que en un tiempo en el que nosotros tal vez ya no estemos, ninguno de nosotros estemos, y es una lástima porque no lo vamos a poder ver, pero el nivel de vergüenza, Que tendríamos que tener. el nivel de vergüenza, el nivel de... Sí, o sea, yo es que no tengo palabras para decir hasta dónde se ha llegado a nombre de lo que sea, hasta dónde la crueldad humana, hasta dónde la ambición, hasta dónde el desprecio por la vida y por lo humano ha llegado y qué tanto nosotros hemos permitido, porque este crimen es un crimen de lesa humanidad y además es un crimen de toda la humanidad. La humanidad entera debía estar volcada, parándose ante este horror y evitando que siga ocurriendo. No puede ser que la vida continúe y ante nuestros ojos estemos viendo cosas como estas y el mundo calle y el poder calle. No puede ser.
Esto es absolutamente aterrador e inhumano. Yo no quiero de ninguna manera formar parte de la fila de los países que son cómplices mediante el silencio. El silencio es una forma de cobardía y esa cobardía es una forma de complicidad. Pasa el otro, por favor. ¿El de Irene? Sí, por favor. Para porque ¿Es le el tengo que último subir el o volumen. qué pasa? Sí, es el último, es el Vale. último. Le tengo que subir el volumen porque la vamos a escuchar a ella. Bien. Yo espero que ustedes, esta Comisión Europea, también termine siendo juzgada en un tribunal internacional por complicidad con los genocidas. Alta representante, 6 días y 730 palestinos asesinados después de la ruptura unilateral del alto el fuego, usted viaja a Israel para mostrarles su solidaridad ¿Qué y pasó ahí? reafirmar que son muy buenos socios. Si somos Sigue socios sonando de un afuera. Estado Ah. genocida, ¿dónde quedan los valores europeos? Te lo saqué del escuelas, monitor porque estaba hospitales, con eco. ambulancias en Gaza son valores europeos. Asesinar a 50.000 palestinos, forzar a millones de familias a abandonar sus casas y sus tierras, sitiar a la población sin energía y sin alimentos, quemar a niños y niñas en campos de refugiados, ¿esos son valores europeos? Señora Kallas, este genocidio se está llevando a cabo con armas europeas y nuestros puertos y nuestros aeropuertos están siendo rutas imprescindibles para que lleguen a Israel las armas con las que se comete esta barbarie. Díganos, señora Kallas, ¿con el plan de rearme seguirá comprando Europa armas probadas en cuerpos de niños y niñas palestinas? Señora Kallas, el Estado terrorista de Israel es un peligro para Europa y para toda la humanidad y su comisión son responsables de dar apoyo militar, económico y político a los genocidas. Y yo hoy tengo la oportunidad de decirle, señora Kallas, lo que muchos europeos y europeas quieren decirle, que es no en nuestro nombre y no con nuestro silencio. Y los genocidas, señora Kallas, no pueden quedar en la impunidad. Pero le digo con toda honestidad que yo espero que ustedes, esta Comisión Europea, también termine siendo juzgada en un tribunal internacional por complicidad con los genocidas. Yo espero que ustedes, esta Comisión... Creo que no hay nada para agregar. Me acabo de enamorar, Germán. Me encantan No lo dudo. las... Y no te culpo tampoco. No, digo, aparte de que es bonita, pero lo digo con mucho respeto, me encantan las mujeres con esa firmeza, con esas convicciones y con esos principios, ¿no? Creo que no tenemos ni una letra que agregar a lo que ella dijo con absoluta claridad. Así que, pues bien, gracias, Germán, y nos vemos el martes que viene con más palabras prohibidas.